Un saludo a todos. Vamos a revisar hoy día el tema del sentido de la vida, del problema del sentido, especialmente pensado para cuarto medio del Colegio Sagrados Corazones de Concepción. Mi nombre es José Johnson Mardones. Vamos a ir viendo el problema del sentido. El sentido de la vida es un supuesto que tenemos en la vida cada vez que pensamos en lo que queremos hacer, en nuestros objetivos, es la razón de por qué estamos aquí, pero sin embargo todos hemos experimentado en algún momento la pregunta por el sentido. ¿Alguna situación ha hecho que este sentido aparentemente sólido se resquebraje, se debilite y aparezca como un sinsentido? Como que la razón por la que estábamos aquí, la razón que experimentábamos como válida, dejó de serlo. Principalmente frente a momentos angustiosos, momentos difíciles, va surgiendo esta duda. Si bien creemos que la vida tiene un sentido, eso nos permite seguir vivos, funcionando, ese sentido no es evidente, no aparece de evidencia inmediata cuando uno observa la realidad. Al contrario, pareciera la realidad misma no tener sentido. Pero sin embargo el ser humano lo busca, lo desea y lo anhela. Frente a la posibilidad de que su vida no tenga un sentido, frente al absurdo, el ser humano se revela, no lo acepta. Siempre busca, tiene que haber alguna explicación para que él esté aquí y para que su realidad sea sólida. Si no, queda con la sensación de que es un ser innecesario. Y este ser, aunque frágil, aunque débil, aunque vive la amenaza del sinsentido, siempre anhela la plenitud, anhela la felicidad plenamente, el amor plenamente, anhela siempre buscar más allá de su realidad inmediata y encontrar una razón de fondo que lo llene plenamente. Por lo tanto, la pregunta por sentido no es una pregunta simplemente que se hace a nivel filosófico, es una pregunta que se sufre. Cuando vivimos la angustia, el miedo, la enfermedad, la, la duda, sufrimos y ese sufrimiento nos hace preguntarnos por el sentido de la vida. ¿Qué sentido tiene todo esto? Todo lo que hago, todo lo que pienso. ¿Hay alguna razón detrás de ello? Necesito buscarla, necesito encontrarla. Al punto de cuando el ser humano no la encuentra, se autoelimina, se suicida porque dice, bueno, mi vida no tiene ningún sentido. Por eso este sentido es una pregunta vital. No es una pregunta antojadiza, no es una pregunta que simplemente surja de una reflexión ociosa, sino que es central en la vida de un ser humano. Esto nos plantea un dilema. ¿Por qué el ser humano anhela una plenitud que nunca ha experimentado? Nunca en toda su vida el ser humano ha sido plenamente feliz, plenamente amado, y sin embargo anhela algo que parece estar siempre más allá de su realidad. ¿Por qué cree que existe un sentido si la realidad parece negarlo evidentemente? Y sin embargo el ser humano insiste en pensar siempre en que tiene que haber un sentido para su existencia, por pequeña que sea. ¿Por qué se revela frente al mal y a la muerte si sabe que el mal existe y que morirá en algún momento? El mal ha sido una constante de toda la historia y sin embargo siempre nos revelamos frente al mal como si fuese algo que no debería estar ahí. Y la muerte, el gran enigma, siempre nos desviste de sentido y nos deja con la sensación de que todo parece un absurdo, pero nos rebelamos frente a la muerte, la negamos y buscamos explicaciones para decir que en realidad no morimos, sino que vamos más allá. Esa es la situación existencial del ser humano, una situación que ha analizado la filosofía y las religiones, por supuesto, intentando dar una respuesta, y también la literatura. Nuestra vida, en el fondo, está amenazada de sinsentido. Tiene un sentido, lo vamos construyendo en la vida, pero está constantemente amenazada por la enfermedad, por el dolor, por la injusticia, por la tristeza, por la muerte, en definitiva, de un sinsentido. Es un sentido que está latentemente amenazado. ¿Sí? Hay un libro de Calderón de la Barca en el siglo XVI llamado La vida sueño, donde aparece un personaje, Segismundo, que está encerrado en una torre desde pequeño por su padre y el padre lo encierra porque una profecía decía que Segismundo iba a ser un tirano. Entonces en un momento para probar si es cierto, lo despiertan, lo hacen despertar en palacio
se comporta horriblemente, por lo tanto lo vuelven a dormir y lo vuelven a llevar a la torre. Y cuando él vuelve, hace esta reflexión que es una expresión muy hermosa de este dilema. Dice, es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y si haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Es decir, el ser humano va soñando en una ilusión de vida, según Candelón de la Barca, que en realidad es falsa, que en realidad es falsa, sino que es un simple sueño como tantos otros. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe, y en ceniza le convierte, la muerte, desdicha fuerte. ¿Qué hay quien intente reinar, viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? La muerte pareciera mostrar que todo el traqueteo, todo el esfuerzo, todo el trabajo del ser humano termina siendo un absurdo. Frente a la muerte, todas las otras preocupaciones dejan de ser importantes. La pregunta es, en el fondo, si alguna vez lo fueron, o es solo una ilusión. Eso es lo que se pregunta Segismundo. Sueña el rico en su riqueza que más cuidado le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza a mejorar. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agrave y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado, más lisonjero, más relajado, me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Frente a Candeloro de la Barca pareciera que la vida no tiene un sentido mayor que una mera ilusión, como una obra de teatro, que se expresa y se manifiesta en, en este deseo de poder buscar un sentido más allá. Visto así, en realidad no habría mucha esperanza en la mirada que plantea Candeloro de la Barca, y uno podría preguntarse si puede ser la mirada de un creyente. Nosotros que tenemos fe en Dios, ¿podríamos suscribir una mirada así? ¿Qué podría decir la Biblia sobre esto o la mirada de fe? Bueno, al libro del Eclesiastés. Un libro muy interesante, la Biblia, cortito, que nos dice lo siguiente. ¿Qué saca el hombre de toda la fatiga con que se afana bajo el sol? Una generación va, otra generación viene, pero la tierra permanece donde está. Sale el sol, se pone el sol, corre hacia su lugar y ahí vuelve a salir. Sopla hacia el sur el viento y gira al norte, y gira el viento y vuelve a girar. Todos los ríos van al mar, el mar nunca se llena. Al lugar donde los ríos van, allá vuelven a fluir. De esta observación de la naturaleza saca el autor una mirada bastante parecida a la de Calderón de la Barca, de este constante ir y venir de la realidad, donde pareciera que nada cambia y por mucho que intentemos nosotros hacer algún cambio, no hay cambio alguno. Todas las cosas cansan. Nadie puede decir que no se cansa el ojo de ver y el oído de oír. Lo que fue, eso será. Lo que se hizo, eso será. Nada nuevo hay bajo el sol. Si de algo se dice, mira, eso sí que es nuevo, aún eso ya sucedía en los tiempos de los siglos que nos precedieron. No hay recuerdo de los antiguos, como tampoco de los venideros que hará memoria entre los que vengan después. Es decir, también la vida del hombre, desde esta perspectiva del Eclesiastés, es también un ir y venir sin mucho mérito. No quedará mucho de lo que hagamos o no hagamos. Y esto quiere decir que la pregunta por el sentido también es una pregunta de fe. No es una pregunta que se hacen los ateos o los filósofos, sino también una pregunta que se hacen los creyentes. Y por eso es necesario que nos hagamos esta pregunta a partir de nuestra fe. Vamos a hacer un intento de respuesta a esta pregunta a partir de las religiones. Desde siempre se han planteado esto mismo y han tratado de dar una respuesta al problema del sentido. Y vamos a partir por el hinduismo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una especie de panorama desde las religiones que plantean el absoluto sentido, que todo tiene sentido, hasta las que plantean que nada tiene sentido y el punto medio. El punto medio.
Vamos con el hinduismo. El hinduismo plantea que todo tiene sentido. Nace en la India, sus primeros textos nacen, perdón, entre el 2000 y el 1500 antes de Cristo. Son textos bastante antiguos, mucho más antiguos que el cristianismo, y son innumerables. Y es una religión naturalista, que sigue los ciclos de la naturaleza, ¿cierto? Y tiene esta mirada a partir de las fuerzas naturales y su efecto. Tiene una multitud de dioses y diosas incontable en el hinduismo. Cada dios tiene su pareja, cada pareja tiene otro paralelo con otro nombre, cada lugar, cada aldea tiene su propio dios. Entonces, una religión bastante plural, si uno quiere decirlo así. Y comprende el mundo, siguiendo la lógica naturalista, de una forma cíclica. ¿Sí? Bien, este ciclo no se agota con la muerte, sino que en sucesivas vidas, perdón, que se van repitiendo una tras otra en un ciclo interminable de reencarnaciones, dependiendo de la tradición también. En algunas sí se termina llegando a la plenitud, en otras no se termina nunca. Dice el Upanishad, un texto sagrado hinduista, cual oruga que llegada al final de una hoja de hierba se estira para alcanzar otra hoja y se traslada a ella, de la misma manera el alma, dejando atrás el cuerpo y la falta de sabiduría, intenta alcanzar otro cuerpo y se traslada a él. ¿Cómo explica el problema del sentido? Todo lo que sucede está regido por la ley del karma. El karma es una especie de destino, obra, fuerza, una ley que rige el universo. Dice los sabios hindúes, somos lo que hemos hecho, seremos lo que hagamos o haremos. Nuestro comportamiento marca nuestra vida y de alguna manera hay un equilibrio que debe mantenerse entre lo que soy, lo que fui y lo que seré. De ahí la ley del karma. No es una especie de castigo por actuar mal, sino la compensación del equilibrio. Dice los sabios, el alma nace y se despliega en un cuerpo con sueños, deseos y aliento de vida. Después renace en nuevos cuerpos de acuerdo con sus obras anteriores. La calidad del alma determina su cuerpo futuro, terreno, aéreo, pesado o ligero. Sus pensamientos y sus acciones pueden llevarlo a la libertad o a la esclavitud en una vida tras otra. Por lo tanto, todo aquello que nos pasa de bueno o malo en el hinduismo tiene un sentido. El mismo mal, el mismo sufrimiento, en realidad es parte de la ley del karma y depende de lo que haya hecho o no hecho en esta vida o en mi vida anterior. Y con eso está contestado el problema. Bien, vamos al otro extremo, el budismo. El budismo nace como una respuesta al hinduismo a partir de Siddhartha Gautama en el siglo VI a.C., que era un príncipe de la tribu de los Sakyas, vivía en su palacio y un día, paseando con su sirviente, descubre a un anciano moribundo pidiendo limosna. Entonces, de un golpe descubre la pobreza, el sufrimiento y la vejez, tres cosas que no conocía, y esto lo hace cuestionarse toda su vida en palacio. A los 29 años decide irse del palacio y llevar una vida penitente para encontrar, sobre todo el problema del sufrimiento, una respuesta a este problema. ¿Por qué se sufre y cómo salir de él? Fue formado en la sabiduría de los Vedas, lo que no respondió a sus preguntas. En su propia tradición religiosa, el hinduismo no fue capaz de contestar a la pregunta del porqué del sufrimiento y la respuesta de esta alma que va reencarnándose no satisfacía del todo a Siddhartha. Dice el futuro Buda, nuestra miseria no proviene de la esclavitud del alma, sierva, como dicen ustedes, de las pasiones, sino de que no nos hemos liberado de la personalidad, del yo. Dicen ustedes que pueden separar al yo de sus actos, pero se equivocan. El hombre es un compuesto de sus facultades. No existe ese ente extraño que, oculto por un telón, percibe lo que pasa adelante. Para Buda no existe el alma como esa cosa que se traslada de una vida a otra, sino que el ser humano es este conjunto de facultades. Por lo tanto, no da respuesta, según él, el tema de la reencarnación y del karma al problema del sufrimiento. Sentado en una higuera, recibe una iluminación y Siddhartha se convierte en el Buda, el iluminado. En su primer sermón, en Benares, proclama las cuatro nobles verdades que son la base del credo budista.
Lo que descubre Buda debajo del árbol, de la higuera, no es si los dioses existen o no, la esencia de la vida o el origen del universo. Describe y explica el origen del sufrimiento, por qué se sufre y cómo salir de él. Es una religión bien concreta, en realidad, el budismo. Vamos allá. Primero, las cuatro nobles verdades. Toda existencia es sufrimiento. No hay que preguntarse por qué se sufre en la vida, porque la misma vida es sufrimiento. El que vive sufre, es parte de ella, no solo como una parte, esencialmente existir es sufrir. Y el sufrimiento surge del deseo de prolongar la existencia, del deseo de existir bien y del apego a las cosas y aquello que constituyen este yo, que para el Buda es aparente, es una ilusión. Por lo tanto, si extingo el deseo, se extingue el sufrimiento y por lo tanto se extingue la existencia y se llega al estado de no existencia, el nirvana, a la unión con el todo. Se extingue el deseo por el camino de los 8 preceptos o el octuple sendero, que es la regla de vida del budista. Sería como un paralelo un poco forzado, como las bienaventuranzas para nosotros. ¿Sí? Vamos a revisar de alguna manera estos 8 preceptos. Bien, la justa visión, libre de supersticiones e ilusiones, a esto se refiere con las ilusiones con respecto al propio yo y a la personalidad, no a las supersticiones de leerse las cartas, por ejemplo. Los justos deseos, altos y dignos de un hombre sabio, ir superando los deseos más básicos y renunciando a ellos hasta llegar a deseos realmente dignos de un hombre que busca la iluminación. La justa palabra, breve, sincera y verdadera, la justa conducta en paz, honestidad y pureza, la justa acción sin hacer daño a ninguna cosa viviente, el justo esfuerzo, educándose para dominarse, no esforzarse demasiado en el camino a la iluminación, ni esforzarse muy poco. En esto tiende un poco al equilibrio. Muchas veces se fracasa en el camino espiritual porque se exige más de lo que se es capaz en ese momento. Por lo tanto, el Buda plantea que hay que exigir lo necesario a cada momento y a cada etapa. Por eso en el budismo es tan importante la presencia de un maestro, por ejemplo. La justa mente, activa, atenta y despierta. Y por último, la justa contemplación, meditando sobre la realidad de la vida. A través de estos 8 pasos se puede extinguir el deseo, de ahí se extingue el sufrimiento, y por eso se extingue la existencia y se alcanza la plenitud, el nirvana. Bien, algunos conceptos budistas que nos pueden ayudar a entender mejor. En el budismo los dioses no existen o no pueden ayudarnos. La liberación del sufrimiento es un camino personal. Luego algunas corrientes divinizarán al Buda e incluso habrá varios Budas, como en el budismo tibetano, donde el Dalai Lama es la reencarnación del Buda de la compasión, una especie de Dios viviente. Pero en realidad, en la tradición más originaria de Buda, los dioses no existen o no nos pueden ayudar, porque si en realidad existieran, según Buda, ¿por qué deberían preocuparse por nosotros? Son dioses. Nosotros no nos preocupamos por las hormigas, ¿por qué ellos deberían preocuparse por nosotros? Y sobre todo aquí el esfuerzo de crecimiento y de liberación o de iluminación es absolutamente personal, depende de mi esfuerzo, de mi disciplina y de la guía de un maestro adecuado. El Dharma o Karma también es un concepto budista con un leve giro, es el destino, la ley que determina la bondad o maldad de los actos. La bondad o maldad no depende de mi percepción, depende de el karma, es decir, la norma que establece aquello que se ordena según el universo y aquello que desordena de acuerdo al universo. El Sangha o Samsara es el orden que debe llevarse para alcanzar al Nirvana, saliendo del ciclo de las reencarnaciones. Es decir, es el criterio moral que debería llevarnos a romper este ciclo eterno de reencarnaciones y poder alcanzar al fin la iluminación. Y por último, el Nirvana, que es la extinción de la existencia, el origen del sufrimiento, la extinción del yo, de la falsa personalidad y la unión, por supuesto, con el todo. Bien, hay una religión intermedia que no plantea ni el absoluto sentido, como el hinduismo,
ni el absoluto sin sentido como el budismo, y es el taoísmo. El taoísmo plantea el equilibrio, plantea que hay dos fuerzas, nace con Lao Tse en el siglo VI a.C. y establece la existencia de tres fuerzas opuestas, el yin, una fuerza pasiva, sutil, femenina, húmeda, y el yang, activa, concreta, masculina y seca. Y el Tao es la fuerza superior que contiene a ambos. Se trata, como ya decíamos, de la afirmación de los contrarios. Acá los opuestos, o lo que nosotros llamaríamos opuestos, en realidad no son opuestos, sino que son complementos de una misma realidad que el Tao completa. El Tao en sí mismo no es algo, no es un Dios, no es un ser, sino el espacio vacío para la existencia, el espacio vacío que hace posible la existencia del yin y el yang, el que los contiene. Enseña a integrarse con la naturaleza, a fluir, a dejarse llevar. Entonces, para el taoísmo, el sufrimiento se produce por la resistencia a fluir de acuerdo a la naturaleza y por el deseo humano de conducir su camino de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo al ciclo armónico de la naturaleza. El problema no es el sufrimiento, el problema es el equilibrio. Lo que llamamos sufrimiento no es otra cosa que resistirse al equilibrio o estar desequilibrado. Por lo tanto, lo que hay que hacer es volver al equilibrio. Por eso en el taoísmo la meditación es tan importante y el autocontrol es tan importante y el autoconocimiento, porque esas técnicas y esas formas ayudarán a vivir cada vez más equilibrado y por lo tanto cada vez con menos sufrimiento. Bien, y ahí tenemos un diagrama que nos plantea desde el total sentido en el hinduismo al total sin sentido en el budismo y en medio de ello el taoísmo. Aquí tenemos tres respuestas de tres religiones orientales al problema del sentido. Vamos al cristianismo en un primer intento. Las religiones orientales en general no son compatibles con el cristianismo. Por mucho que esté de moda mezclar ideas de religiones orientales con el cristianismo, en realidad no son compatibles por una razón muy simple. Las religiones orientales ven el tiempo, la historia, como un ciclo repetitivo, es decir, donde todo siempre se da igual. No hay un sentido de historia ascendente o de desarrollo o de proceso como el cristianismo, sino un ciclo constante. El cristianismo ve la historia, ya lo decíamos, como un proceso ascendente. El tiempo es lineal, ¿sí? Y asciende hasta la plenitud. No es que no haya ciclos, los ciclos están, pero es una especie de espiral ascendente donde cada ciclo está más abierto y es más pleno que el otro. Por lo tanto, dada que la concepción de la historia y de la vida es tan distinta, no debería, no puede haber un tipo de complementariedad. Si bien hay tradiciones que son absolutamente valorables en las religiones orientales, la mirada del cristianismo es distinta. Cada ciclo es más abierto y más pleno, por lo tanto, cada ciclo trae una novedad. ¿Por qué? Porque con Jesús Dios ha entrado en la historia llenándola de sentido. Desde el momento de la encarnación Dios se ha hecho hombre en Jesús y la plenitud, que es Dios, ha entrado en esta historia cubriendo los hoyos, digamos, conduciéndola inevitablemente hacia su plenitud. No niega sin sentido, el cristianismo lo asume como tal, asume que el sinsentido es un sinsentido, es un absurdo que no puede tener una respuesta. Para que todo tenga sentido, esto no puede tener sentido. Si el sufrimiento y el mal tienen un sentido, significa que la realidad no lo tiene. La única manera en que la realidad tenga sentido es que el sufrimiento no lo tenga. Por lo tanto, asume los hoyos en el sentido y busca llevarlos a la plenitud de sentido. Dios quiere el bien para todos, por eso el mal siempre es contrario a su voluntad, por eso el mal siempre es un sinsentido desde una mirada cristiana. Ahora, Dios y el mal es un tema que vamos a ver más adelante. Bien, y esto nos presenta una paradoja, la paradoja cristiana. No es una contradicción, sino que es una paradoja, donde hay dos conceptos aparentemente opuestos, pero que se integran. Y es lo que conocemos como el misterio pascual. En el misterio pascual, ahí está la gran paradoja cristiana. Creemos en un Dios, en Jesús, como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios. Y sin embargo, en la cruz vemos un Mesías derrotado, un Salvador que no se puede salvar a sí mismo, que es lo que le dicen desde abajo, ¿no? Tú que salvaste a otros, ¿por qué no te salvas? Y creemos en ti.
y un hijo de Dios que reclama a Dios por haberlo abandonado. Es decir, es la contradicción absoluta. En el momento central de nuestra fe, lo que vemos es que estas verdades, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, son cuestionadas por el hecho de la cruz. ¿Qué significa? Que Jesús asume la condición humana hasta el total sinsentido, hasta el absurdo más absoluto, para desde ahí llenarla de sentido. Dios no quiere sufrimiento, porque Dios es bueno, pero tampoco nos hace huir de Él, tampoco es una especie de Padre sobreprotector que nos va a proteger de todo el dolor y de todo el sufrimiento. No nos garantiza una vida sin sufrimiento, sin dolor, sino que nos ayuda a enfrentarlo y a vivirlo. Creemos en un Dios que no un Dios que nos libera del sufrimiento, sino un Dios que sufre a nuestro lado y nos acompaña en este dolor, que asume el dolor y la angustia para transformarlos por la resurrección. Es cierto, creemos en la resurrección, en la plenitud de la vida, pero a esa resurrección se pasa por la cruz. Un ejemplo, vamos a ver dos de esta paradoja. San Maximiliano María Kolbe es un sacerdote franciscano que estuvo preso en Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial, junto con muchos más, y una vez uno de los presos escapó y los nazis tenían la costumbre de diezmar a los presos cuando escapaba uno, es decir, elegir uno de cada 10 y condenarlo a morir de hambre, y así evitar que el resto huyera y hacer que los mismos presos evitaran que alguien tratara de huir. San Maximiliano se ofreció en lugar de un padre de familia para morir por él. Fue condenado, por supuesto, a morir de hambre junto con otros 9, y mientras morían de hambre, en la celda cantaban, lloraban, esperando la muerte. Eso fue un gesto tremendamente potente para los presos de Auschwitz, que recordaban esto y por eso lo sabemos, lo recordaban después. El testimonio de un solo creyente en medio del absoluto sinsentido hizo la diferencia. Nada más sin sentido que un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, la total aberración de la humanidad y el horror de una cultura occidental aparentemente más sabia, termina en esta brutalidad. Y en ese sinsentido, la oración y el sacrificio de Maximiliano María Kolbe hizo la gran diferencia. Dio sentido a la realidad más absurda al enfrentar al mal y asumirlo en carne propia, solidarizándose con el que sufre. Y el segundo testimonio, más cercano para los Sagrados Corazones, es San Damián de Molokai. Hijo de un comerciante, deja el comercio, deja todo el negocio para ser sacerdote de los Sagrados Corazones. No solo eso, luego viaja a la isla Hawái, el lugar de su hermano, que debía ir porque su hermano se enfermó, que también era sacerdote, y es ordenado sacerdote al llegar a Honolulu, y de ahí se ofrece a ir a vivir en Molokai para asistir a los leprosos. Molokai era una islita en el archipiélago de Hawái donde se destinaban a los leprosos para que murieran ahí y no contaminaran al resto. Un poco lo que sucedió un tiempo en Chile también con Isla de Pascua. En la isla no solo se dedica a evangelizar, sino también a organizar la vida de los leprosos. Construye un hospital, una escuela, da cierto orden a ese caos eh, en que vivían ellos en una especie de salvajismo, de ley de la selva, de cada uno se salva como puede. Damián logró humanizarlos, construir casas, hospitales, asistirlos, una iglesia que existe hasta el día de hoy. Es decir, él le da vida, le da sentido a esta realidad absurda y sin sentido de los enfermos de lepra. A la larga, él también contrae la lepra y muere de ella en la isla. Es decir, ese esfuerzo de darle sentido a algo que aparentemente no lo tiene, de asumir en carne propia el sinsentido, es el camino cristiano para darle sentido a la realidad. No es una reflexión, es una acción, es una acción, es yo asumir en mis hombros el peso del sinsentido para darle sentido. ¿Qué hacemos entonces con el sinsentido? Cuando nosotros nos enfrentemos en nuestra vida, por supuesto, probablemente mucho menos heroica que la de Maximiliano Kolbe o la de Damián de Molokai. Bien, partamos por la búsqueda de la felicidad. Todos buscamos la felicidad, todos buscamos una vida realizada y plena. Eso es lo que todos deseamos, independiente de lo que signifique eso para cada uno. El sufrimiento parece poner en entredicho la posibilidad de lograrlo, parece cuestionar esta posibilidad, parece alejarla,
como una especie de falso, ¿no? Que pudiera no ser real, pero no lo hace del todo imposible. Esa certeza, esa mínima esperanza es la que hay que mantener cuando uno cae en el sinsentido. Si bien el sufrimiento cuestiona y hace a veces muy difícil alcanzar la felicidad, no lo hace del todo imposible, porque estamos hechos para la plenitud. Nuestro corazón anhela una plenitud para la que está creado y debe alcanzar esa plenitud. El deseo humano no puede ser un absurdo, no puede ser un anhelo de algo que no existe, sino que se realiza en Dios. Dios es la plenitud y el ser humano es atraído hacia ella, aunque no crea en esa plenitud en Dios. La búsqueda de la felicidad es entonces el criterio para reencontrar el sentido. Buscar aquello que me hace feliz, buscar aquellos momentos en que he sido feliz, puede ayudarme a reencontrar el camino cuando ya lo he perdido. El cristianismo es buena noticia porque cree en el triunfo del sentido a pesar de todo, a pesar del sinsentido, e incluso a través del sinsentido. Esto permite esperar contra toda esperanza, incluso en medio del absoluto sinsentido. El cristiano es un ser esperanzado, que descubre siempre los rastros de Dios, incluso en medio del sufrimiento.